Bienvenido a Fuera de Micrófono, Carlos Cuesta. ¿Qué tal? Muy bien, muchísimas gracias. Un placer. Aquí estamos con tu criatura, tu última criatura, que es muy oportuno, porque es el número 1 y el subtítulo Sánchez y el desafío totalitario a la democracia española. En la foto efectivamente está Sánchez, Begoña, Ábalos, El fiscal general. el fiscal general y Cándido Conde Pumpido. Pero aquí he hecho en falta, quizá que ha sido el último, no te ha llegado tiempo el poder... Santos Cerdán. Santos Cerdán, ¿no? Pero Santos Cerdán es un comandado. O sea, el poder suyo es un poder vicario del número 1. O sea, aquí realmente está el matrimonio presidencial, que yo creo que nos va a dar tardes de gloria a partir de ahora. Y lo digo porque hay un par de patitas, un par de ramificaciones, que bueno, más que patitas son patazas, de todo lo que estamos viendo. Uno es el rescate de Air Europa, donde la presencia del matrimonio presidencial fue brutal y el rescate comenzó en 400 millones y acabó en 475. Entonces no estaría de más que alguien nos explique por qué cuando aparece el matrimonio estrella resulta que el rescate que inicialmente se planteó por 400 millones acaba creciendo en 75. A todo esto hay que recordar que venían de una línea de crédito previa concedida por Nadia Calviño, que ya ha empezado a aparecer información sobre si Koldo tiene grabaciones o no tiene grabaciones de ella, de 141 millones. Es decir, esa patita yo creo que es muy importante. Y luego la otra, que también se centra yo creo que en el número 1, fue toda la relación que se mantuvo y que es el punto de conexión de la trama Cerdán, Koldo, Ábalos, con todo lo que estamos viendo y con el matrimonio presidencial a través de Víctor Aldama, que es la conexión venezolana. O sea, esa conexión venezolana solamente podía pasar por el número 1. A partir de ahí sí, ellos utilizaban, o Pedro Sánchez utilizaba a Santos Cerdán como el control en el partido. Yeah. Ahora ya se está hablando de financiación ilegal y demás. Pero yo estoy convencido de que el número 1 es el número 1 y a partir de ahí aparecen pues los dos restantes de la portada que son importantísimos. O sea, no solamente es que el libro relate todos los casos o las tramas de corrupción que hay, lo que relata es lo que desde mi punto de vista es mucho más grave que tú tengas un caso de corrupción en tu país, y es que un presidente del gobierno haya intentado imponer un poder dictatorial para aniquilar las estructuras de contrapoder, que es lo más grave de lo que nos está ocurriendo. El ataque a las instituciones, el ataque a los jueces, el control de la fiscalía, el control de la agencia tributaria. Eso es de una gravedad extrema. La introducción ya dices asalto a las instituciones, el asalto a las instituciones, y en el epílogo, lo que hay luego dentro es todo un recorrido por todos los casos de corrupción, efectivamente y tal, y en el final es un título que efectivamente se está repitiendo mucho estos días, ¿no? Es Sánchez, la amenaza, el peligro para la democracia, ¿no? ¿Tú crees que realmente Sánchez es una amenaza para la democracia? Tenemos un país con una democracia ya establecida. ¿Es posible que corra peligro la democracia, a pesar de todo lo que estamos viviendo? A ver, nuestra democracia está corriendo peligro en estos momentos. O sea, nosotros tenemos una cosa maravillosa que nos separa de lo que le ha ocurrido a Venezuela, por poner un ejemplo, o de lo que le ha medio ocurrido, y gracias a Dios están saliendo de ello en Argentina, que se llama Unión Europea. Yo no soy ningún euroforofo. O sea, evidentemente veo muchas cosas que me gustaría que cambiaran en la Unión Europea, pero la estructura que genera y la estructura del Tratado de la Unión y de la defensa de una independencia judicial y de que tiene que haber un respeto por los derechos fundamentales, la estructura que te controla determinados movimientos y reformas en las instituciones, eso no lo ha tenido Venezuela. O sea, yo estoy convencido de que Pedro Sánchez, si hubiese tenido el campo de juego que ha tenido un Hugo Chávez o un Nicolás Maduro en Venezuela, le habríamos visto con un chándal y un pajarico en el hombro hablando con él. O sea, porque las ansias suyas dictatoriales son exactamente las mismas. O sea, el jaque que, teniendo en cuenta que él se iba a encontrar enfrente a las instituciones como los jueces, que están teniendo un comportamiento absolutamente excepcional, como infinidad de fiscales, porque más allá de su cúpula están teniendo muchos de ellos un comportamiento excepcional. La propia prensa. Yo no pensaba que íbamos a estar tantos al lado bueno, lo digo literalmente. Pensaba que iba a haber más al lado de eso que ellos llaman, a nosotros nos llaman pseudoperiodistas. Hay otro lado que no se le puede llamar ni periodismo, porque si no es crítico, no es periodismo. Y lo cierto es que Pedro Sánchez, conociendo ese terreno de juego, ha lanzado un jaque a las instituciones más propio de un Nicolás Maduro que de un presidente europeo. Ya, porque el ataque a las instituciones y el control incluso de los poderes judiciales, tú das a entender ahí que todavía queda, efectivamente lo que acabas de decir, queda la prensa
y queda una parte importante de la justicia, que son los que realmente están ahora dando la batalla, ¿no? Gracias a Dios. Vosotros habéis publicado en Dioyetti, habéis publicado informaciones que han sido cotejadas y respaldadas por información de diligencias y sacadas de Policía Judicial, de la UCO. Nosotros exactamente igual. Si nosotros nos hubiésemos quedado colgados y este hombre hubiese triunfado, es que hay que recordar que el primer asalto a la justicia él lo prepara con un Real Decreto en el año 2021. En el año 21 ya bloquea el Consejo General del Poder Judicial. O sea, yo sé que el Partido Socialista ha ido vendiendo la versión contraria, ya es una más de sus mentiras. En el año 21 el Real Decreto que aprueba el gobierno de Pedro Sánchez es el que bloquea al Consejo General del Poder Judicial para que no pueda renovar los cargos de jueces, etcétera, que vayan, pues por motivos de jubilación, etcétera, se vayan quedando vacíos. ¿Qué era lo que buscaba? Lo que consiguió, un nivel de presión interna al Consejo General del Poder Judicial brutal. ¿Y qué más consiguió? Que otro Partido Popular, el de Pablo Casado, aceptara empezar a negociar. Nos libramos de que pactaran el Consejo General del Poder Judicial en aquel momento, pero si nos acordamos todos, pactaron el Tribunal Constitucional. Ahí llegó Cándido Conde Pumpido. Ese desafío, ese jaque, esa forma de tratar a las instituciones es la bandera principal de Pedro Sánchez. Luego, evidentemente, y una vez que tiene esa estructura de poder brutal, aparece las prostitutas enchufadas, aparecen los casos de los rulos de dinero, aparece el destino como fuente de blanqueo de República Dominicana, aparecen las mordidas en obras públicas, aparecen los contratos impresentables con mascarillas, aparece todo lo que estamos viendo. Pero la piedra angular de toda esta historia es tener un control de las instituciones y que tú no puedas ser controlado por el resto de contrapoderes. Ese fue el primer jaque. O sea, aquí se nos ha vendido una historia, había gente que decía, no pasa nada por regalarle una amnistía, un indulto a los partidos separatistas y golpistas catalanes. No, pasa mucho. Te acabas de cargar el Estado de Derecho. Si te cargas el Estado de Derecho, no esperes que el Estado de Derecho controle al propio presidente del gobierno. O sea, claro que el presidente del gobierno y Pedro Sánchez estaban intentando o cerrando ese tipo de acuerdos para implantarse en la Moncloa, pero sabían perfectamente que tenía un efecto rebote. Y es que si tú conseguías controlar la justicia para que no aplicara los delitos de los golpistas catalanes o para hacer lo que te daba la gana con acercamientos de presos etarras al País Vasco y posteriormente soltarlos, podías utilizar la justicia para lo que te diera la gana. Y en ese lo que te diera la gana, evidentemente, está el ansia de dinero de todos ellos. ¿Y qué tiene que pasar ya más para que este hombre decida pues adelantar elecciones? Depende mucho de lo que hagan los socios, depende, porque la militancia socialista no parece que esté, no sé. A ver, en España hemos tenido una etapa muy buena, más allá de distintos mandatos políticos. ¿Qué puede pasar? Claro, desde la transición, en el cual todos los españoles nos hemos convencido de que lo mejor que podíamos hacer era entendernos entre nosotros y que por supuesto que tiene que haber diferencias y cada uno tiene toda la libertad del mundo, hasta ahí podríamos llegar, para pensar lo que quiera dentro de un marco constitucional y dentro de un marco del imperio de la ley. Lo que ha hecho Pedro Sánchez es cargarse ese marco del imperio de la ley. Las leyes con Pedro Sánchez se aplican donde a él le dé la gana. En Cataluña se aplica si me da la gana. En el País Vasco y con los etarras, si me da la gana. En materia fiscal, con el novio Isabel Díaz Ayuso, más que si me da la gana. Con otras personas con determinadas actuaciones, cuando me dé la gana. Yo quiero recordar que la trama de hidrocarburos, que es un escándalo con 182 millones de fraude en el IVA, el único organismo que no se había enterado era Hacienda. Es una cosa llamativa. A la gente que nos está escuchando o viendo, que haga la prueba de que se le olviden 5 euros en la declaración de la renta y que me explique si aparecen. Bien, pues la trama de hidrocarburos, nadie vio un boquete de 182 millones. En una dinámica que es tan sencilla de explicar como que metían el petróleo como que estuviese en tránsito de exportación, de esa manera no se aplicaba el IVA y lo vendían por debajo de precio. O sea, cualquiera que hubiese ido a una estación de servicio se habría dado cuenta de que estaban vendiendo el litro de gasolina o el de diésel 10-15 euros por debajo. ¿No lo certificó nadie? Pues es curioso porque hay un plan de inspección específico sobre esa materia. Nadie lo vio, ¿por qué? Porque Pedro Sánchez ha impuesto no el imperio de la ley, sino el imperio suyo sobre la ley. Y eso es de una gravedad brutal. Ese es el gran jaque que nos está lanzando este hombre. O sea, claro que no estamos todos escandalizados con las prostitutas enchufadas por todas partes, con prostitutas sacándose pendrives, con un sistema permanente de robo de dinero presunto a través de comisiones ilegales en las obras, con contratos de mascarillas cerrando el grifo para que pasaran por una estructura controlada por ellos. Claro que estamos todos a cuadros. Pero eso lo consigues, repito, cuando te has cargado o piensas que te has cargado, que yo creo que ha sido el gran error de Pedro Sánchez, piensas que te has cargado el control institucional de la judicatura y de la prensa. Gracias a Dios se ha equivocado. Ya, porque ¿qué credibilidad puede tener el hecho de decir que él le ha sorprendido totalmente lo último de Cerdán, que cuando han sido gente que ha estado en la génesis un poco de su ascenso dentro del partido, ¿no? Fue con los que hizo toda la campaña de las primarias, digo yo, ¿no? ¿Les conoce un poquito o no les conoce? Voy a responderte devolviéndote una pregunta. ¿Me puedes citar una frase seria sobre algo potente de Pedro Sánchez que haya sido verdad? No ha dicho ni una verdad.
No ha dicho ni una verdad. Se presentó a unas elecciones diciendo nunca jamás indultaré, indultó. Nunca jamás amnistiaré, amnistió. Nunca jamás cederé cercanías, lo cedió. Nunca jamás traspasaré la política de inmigración, la traspasó. Mi mujer no está en nada, absolutamente nada. 4 imputaciones. Santos Cerdán es un magnífico profesional. Le estamos descubriendo negocios por todas partes. Koldo García Izaguirre era el ejemplo de la militancia. Menos mal. No sé a qué militancia se refería. Pedro Sánchez es así. Nunca jamás entregaré el poder de mi gobierno a los separatistas, entregado al 100%. Nunca jamás pactaré con Bildu. Dice, si quieres se lo repito 5 veces. No, déjelo. O sea, si total, para escuchar mentiras siempre tenemos tiempo. No ha dicho ni una verdad en nada, absolutamente nada. No subiré los impuestos. 140.000 millones de euros en subida entre impuestos y cotizaciones sociales. Pero ¿qué es lo que ha hecho este señor que sea verdad? De lo que ha dicho, ¿qué es lo que ha hecho? Absolutamente nada. Claro que conocía a Santos Cerdán. O sea, la metáfora del Peyot, la verdad es que es absolutamente imbatible. O sea, 4 personas, parece un chiste, 4 personas van en un Peyot. Las 4 eran Koldo García Izaguirre, José Luis Ábalos, Santos Cerdán y el que conducía, que era él. O sea, 3 de ellos ya están pringados. El 4 tenemos que pensar que era el santo varón que los intentaba reconducir por el camino de la bondad. Es surrealista. O sea, en el año 14 ya le estaban amañando las primarias para él, pero dice que no se había enterado. Posteriormente empiezan a montar negocios, qué casualidad, justo la persona, Santos Cerdán, que él necesitaba para conseguir el voto definitivo de Bildu para que fuera presidente. Hay que recordar que este presidente es presidente del gobierno con cargo al partido heredero, cuya organización terrorista primigenia se dedicaba a asesinar, entre otros, a sus propios compañeros de partido. Esta es la persona, o podríamos decir el personaje. Pedro Sánchez llega al poder de la mano de los proetarras, y para eso necesitaba el contacto con los proetarras. ¿Quién es ese contacto? Santos Cerdán. Lo necesitaba. ¿Le va a decir a Santos Cerdán, no cojas dinero de aquí, no me montes una financiación ilegal? Es evidente que no. Es evidente que no. La UCO ha detectado un sistema y hasta un lenguaje encriptado para hablar de la financiación ilegal. Hablaban de distintas ganaderías, hablaban de un impuesto que se cobraba. El impuesto se le cobraba al director general de carreteras después de que hubiese saqueado a las empresas. ¿No se enteraba Pedro Sánchez? ¿No se enteraba de que su partido tenía una entrada de dinero adicional? Es que es todo surrealista. Santos Cerdán era su hombre de confianza, pero era su hombre de confianza y es su hombre de máxima confianza después de que le hubiéramos pillado al hombre previo de confianza. No se había enterado de ninguno de los dos, absolutamente de ninguno. O sea, estos señores montaron una estructura de contratos fraudulenta en el momento en el que más se necesitaba el material médico, en concreto las mascarillas, para librarnos de la muerte por el COVID, y lo monta después de que él cierre el grifo de la entrada de mascarillas. Es que hay que recordar que el sistema sanitario en España está traspasado a las comunidades autónomas. Yo no soy un forofo de las comunidades autónomas, pero si se lo has traspasado, evidentemente el poder de compra y la localización de proveedores quienes las tenían en las comunidades autónomas. ¿A quién se le ocurre quitárselo para dárselo a un Estado, al Ministerio de Sanidad, que no tenía ninguna capacidad, ningún expertise, ningún conocimiento, ninguna lista de proveedores para comprar? ¿A quién se le ocurre? Y justo en ese momento te aparece una trama ligada al Partido Socialista que está comerciando, multiplicando por 5, por 7 o por 10 el precio de las mascarillas. Y tenemos que pensar que Pedro Sánchez no sabía nada. O sea, es el hombre que nunca estuvo allí, que dirían los Cohen. Pero claro, durante todo este tiempo, una corrupción ya casi normalizada durante tanto tiempo, algo habrá hecho para que eso no haya podido salir hasta ahora y siga en el poder. Y de hecho él tiene la convicción de que puede aguantar otros 2 años más, ¿no? Él ha hecho muchas cosas. Los socios, todo Sí. esto... El papel de los socios es vital. Él se ha dado cuenta, y además eso tiene mucho que ver con lo que está pasando con la sociedad española. Él se ha dado cuenta de que si él ofrecía el Partido Popular, ha tenido alianzas con el nacionalismo. Pero en el momento en el que, después del paso por el socialismo de José Luis Rodríguez Zapatero, el nacionalismo da su paso siguiente y necesario, porque el nacionalismo es así, es imposible de saciar, y da su paso al separatismo y al golpismo, en aquel momento, o a partir de ese momento, el Partido Popular ya no puede pactar con ellos. Y el Partido Socialista, en época de José Luis Rodríguez Zapatero y desde luego con Pedro Sánchez, se han dado cuenta de ello. ¿Qué es lo que han ofrecido al viejo nacionalismo reconvertido ya en golpismo? Todo lo que nunca jamás le podrá ofrecer el PP. ¿Y eso qué significa? Que los tienes cautivos. Y como los tienes cautivos, aunque pierdas las elecciones, que hay que recordar que Pedro Sánchez perdió las elecciones, vas a tener siempre el voto en el Congreso de esas formaciones. ¿Por qué? Porque son formaciones antiespañolas, anticonstitucionales y antiestado de derecho. O sea, ¿qué quiere Junts? Que no se aplique el derecho, que se rompa la unidad española y que acabemos con la Constitución, que acabemos con el sistema del 78, que es lo que mejores resultados nos ha dado a todos los españoles desde hace décadas y décadas y décadas y siglos y siglos. Pues con eso quieren acabar. ¿Qué busca Esquerra? Lo mismo. ¿Qué busca Bildu? Lo mismo. Bueno, Bildu lo busca de otra manera. ¿Qué busca Junts? Exactamente lo mismo. Él sabe que tiene el voto cautivo de ellos. ¿Y qué necesitas incubar en la población para que eso funcione?
para que los tuyos, tu votante socialista, que tenía una parte clásica que no comulgaba con la ruptura de la unidad de España, no se le vaya, necesitabas inyectar un mensaje de odio. Él nos ha acusado a los que llama él pseudomedios, que por cierto le hemos pegado una paliza a los medios clásicos de muchísimo cuidado. Él nos ha llamado de todo y él aseguró que nosotros teníamos un discurso de odio. Nosotros, los que defendemos el régimen del 78, la Constitución, el catálogo entero de libertades, los que defendemos las democracias liberales, hemos lanzado un mensaje de odio. ¿A quién y contra quién? ¿O el mensaje de odio era el del muro? El mensaje de odio es el suyo. Claro, pero fíjate que el llamado equipo Sincronizada, exactamente. El equipo de opinión sincronizada que se haga igual, que se llamaba la fachosfera por otro lado y tal, da la sensación de que tiene ya algunos miembros que están desertando o que al menos han reconocido efectivamente que se han podido equivocar, aunque no han pedido disculpas, porque de hecho se hicieron incluso hasta manifiestos en contra de los supuestos pseudomedios y tabloides digitales, ¿no? Se firmó un manifiesto que y los hechos están ahí, se han comprobado ahora, ¿no? Se emitió un manifiesto que da vergüenza leerlo, porque era un grupo de periodistas comandados por una persona que vive de un sueldo de Radio y Televisión Española, que lo pagamos todos los españoles y tiene una obligación de neutralidad. Los medios privados tenemos que contar la verdad, evidentemente, como todos. De hecho, nosotros los contamos. Nosotros no nos inventamos un doble DNI del juez Peinado porque era un agente secreto. Una de las explicaciones literales que se llegaron a dar, que acumulaba patrimonio a través de un DNI oculto. O sea, es que de verdad que Frederick Forsyth se quedó corto. Bueno, pues eso salió. Nosotros no nos hemos inventado recortando unos mensajes de un capitán de la UCO, que ya ni siquiera lo es en estos momentos, el capitán Bonilla, al cual le quitaron al chat 3 mensajes para que cuadrara un chiste sobre una bomba lapa, que era la que le iban a poner, en plan de humor, evidentemente, y decía, no, pues le dice, te tendrían que dar una medalla, la laureada. Dice, teniendo en cuenta el trabajo que estáis haciendo. Dice, sí, dice, si te descuidas nos ponen una bomba lapa. Y quitaron los 3 mensajes del medio para unir esos 2 mensajes y que pareciera que estaba diciendo... De hecho, este medio de Objective sacó el mensaje completo. El chat original, pero 3 ministros utilizaron ese bulo y todavía que yo sepa no han pedido disculpas ni han reconocido que era un bulo, ¿no? 3 ministros. Claro, la vicepresidenta. Que hay que recordar quiénes eran. O sea, la ministra portavoz del gobierno, el ministro de Justicia, que hay que echarle narices al tema, ¿eh? Y la vicepresidenta María Jesús Montero también lo son. Sí, pues entonces son 4. No son 3. Porque Óscar López también entró. Pues a lo mejor no lo sé. Óscar López, que viene del gabinete. O sea, fíjate los 3, ¿eh? Uno que viene del gabinete, otro que es el ministro de Justicia, debería sentir cierto respeto por la justicia, y la tercera, la ministra portavoz. Es decir, era el gobierno en pleno el que estaba contestando. Y el gobierno estuvo alardeando de un bulo absoluto que se han tenido que cachondear de ellos hasta en The Times y en el The Telegraph. Que, por cierto, llegaron a llamar pseudomedio a The Telegraph, que es un medio que se creó en 1855. Es que lo que estamos viendo y viviendo, de verdad que es difícil de explicar. O sea, sí, efectivamente, decíamos antes a micrófono cerrado que va a haber que hacer una ampliación del libro. No, totalmente. No, tienes que, claro, porque se van a producir nuevas historias, seguramente... Y saldrán más cosas. Pero hay una cosa que sí que parece que cala en el electorado socialista. Y es decir, el miedo que viene a la derecha, ¿no? Eso es importante. Ese argumento, claro, cala, y además hay todavía muchos socialistas que, pese a las críticas que pueden hacer a Sánchez, sí que dicen sería peor. El cambio sería peor, la alternativa. Estamos, ¿no? Que es uno de los principios, lo de la alternancia en la democracia. Eso es un daño estructural que nos ha generado este hombre, el número 1, el responsable del matrimonio presidencial, que, por cierto, simplemente por recordarlo, aparece por todas partes en el rescate de Europa y demás, y ella aparece por todas partes en enchufes, citándole a un rector de una universidad pública como la Complutense, en la Moncloa. Este señor, que alardea de ser limpio, le ha provocado a España un daño estructural en su sociedad. Se ha recuperado un discurso de odio que es justo la antítesis de lo que se consiguió en la transición. La transición era, aquí vendrían unos que vendrían encantados con lo que había, de la dictadura franquista, había otros que venían de una izquierda, por cierto, mucho más representada por el Partido Comunista, que sí hizo oposición, que no el Partido Socialista, que ni estaba ni se le esperaba en la oposición, estuvo esperando que le cayera el poder, y había gente de una transición hacia la democracia en el ámbito de la derecha. Muchos de ellos comandados o incluidos dentro de UCD, algunos en la Alianza Popular, aquello evolucionó hacia el Partido Popular. Esa era la estructura política más o menos. Y luego teníamos un grupo de nacionalistas. Hay un libro de Óscar Alzaga que narra perfectamente con una cronología cómo se iban utilizando por parte de algunas formaciones separatistas los asesinatos de ETA, y lo cita Óscar Alzaga tal cual, se iban utilizando para hacer reclamaciones porque, claro, tenéis que darnos más.
Es que fijaos cómo está el tema. Pero todos llegamos a un entendimiento, los etarras evidentemente no, llegamos a un entendimiento entre distintas formaciones, incluido el Partido Comunista de aquella época, de Santiago Carrillo, de que nos teníamos que entender y que teníamos que aparcar una etapa de guerra civil más dictadura, que no se podía repetir aquello. Aquello derivó lógicamente en cantos de libertad, en que teníamos que entendernos, en ampliaciones de los derechos. Se ha ido ampliando el catálogo de derechos, la izquierda ha ido diciendo que son suyos. La ampliación de derechos a quien corresponde sobre todo es una filosofía liberal, y tienen ellos de liberal lo mismo que yo de pívot de la NBA. Y se han ido ampliando derechos en todo tipo de materias, en derechos de propiedad, en derechos sexuales, en derechos de libertad de movimiento, de asociacionismo, en derechos sindicales, en todo lo que es el catálogo normal de una democracia liberal y un Estado de Derecho, hasta que ha llegado José Luis Rodríguez Zapatero y Pedro Sánchez. José Luis Rodríguez Zapatero fue el germen de toda esta historia y Pedro Sánchez lo ha llevado al cum laude. Debe ser lo único que ha tenido cum laude, porque la tesis era más falsa que el pelo de Peret. Y lo que han hecho es invertir esa tendencia. Y a partir de esa inversión de esa tendencia han vuelto a recuperar el discurso de odio. ¿Por qué? Porque si tú estás haciendo muy mal las cosas, si se te van a descubrir casos de corrupción, si te estás cargando la unidad de España, si estás entregándole todo lo que te pide el separatismo para contentar a los tuyos, tienes que generar un odio al que podría entrar. ¿Y quién es el que podría entrar? La derecha. Y se le ha enseñado al votante socialista a odiar a la derecha. Esto es literalmente así. Igual que ha ocurrido en los medios. Había que lanzar una cloaca que dijera que éramos pseudomedios. ¿Por qué? Porque se nos tenía que expulsar de la sociedad profesional. Se nos tenía que odiar. Es decir, este señor que habla del discurso de odio es el mayor patrocinador de discurso de odio que hemos visto en España desde hace muchísimo tiempo. Pedro Sánchez tiene una deuda con España altísima por el daño que está provocando a España. ¿Cómo ves la estrategia del Partido Popular en estos momentos? ¿Es un poco esperar o...? ¿Cuál de ellas? Claro, porque hay un... Si quieres, luego también sí. Me gustaría que hicieras una reflexión añadida a esto, ¿no? De la estrategia de la derecha, cómo se puede conjugar la postura del Partido Popular con Vox, que por otro lado Vox mete en el mismo saco al Partido Popular y al PSOE. O sea, quiero decir, no, esa división no parece que sea lo más... Sobre todo esa división no es lo que está... Lo más inteligente para dar el salto, ¿no? No, sobre todo esa división hace daño a la población española y a España. Venga, empezamos por el PP, si te parece. O sea, en el PP hay varios discursos. ¿Eso es un problema? No debería ser un problema. Yo entiendo que el Partido Popular tiene que ser un gran partido y si quieres ser un gran partido tienes que tener una órbita medianamente amplia donde te quepa pues una ideología liberal, que es la mía, por ejemplo, donde te quepa una ideología pues más democristiana, donde te quepa una ideología más conservadora, donde te quepan distintas ideologías que son respetuosas con la Constitución, con el Estado de Derecho, con la propiedad privada y con un catálogo de libertades lo más amplio posible. Bien, perfecto, hasta ahí ningún problema. El problema es que el Partido Popular muchas veces se olvida de que tienes que remarcar lo que une y no lo que desune. Y es verdad que el Partido Popular viene de una etapa, además, de ataques cruzados impresentables por parte de Pablo Casado contra Isabel Díaz Ayuso, que lo que han hecho es acrecentar esa sensación de debilidad. En ese momento llega, y de desunión, y en ese momento te llega un Alberto Núñez Feijóo. De Alberto Núñez Feijóo yo sé que se le critica mucho, yo no tengo la peor de las opiniones, ni mucho menos. O sea, yo el trato que he tenido con él es una persona educada, es una persona... Yo tengo puntos de divergencia clarísimos con él, sobre todo en materia económica y en materia de puro liberalismo, pero no es una persona que te engañe. Es decir, yo con él he discutido en materia de rebaja de impuestos, él dice hasta aquí podemos llegar, yo le digo no, tenemos que llegar mucho más allá, pero yo no he tenido la sensación que sí tenía con Soraya Sáenz de Santa María y con Mariano Rajoy, de que directamente te decían no te preocupes, si lo vamos a hacer, y al día siguiente tenías una ley llevándote el impuesto de la renta por encima de lo que le estaba solicitando en aquel momento Izquierda Unida. Pero es verdad que Alberto Núñez Feijóo posiblemente no tenga la capacidad, y lo digo abiertamente, más sincero no puedo ser, que podrían tener otros líderes dentro del Partido Popular de unificar las distintas tendencias de voto, y me refiero a una que se ha escapado y que se llama Vox. El votante de Vox no es como la cúpula de Vox. O sea, el votante de Vox es una persona que, y lo ves en cualquier manifestación, se pone pegadito al votante del PP y no sabe ni distinguirse de él. Ni distinguirse. ¿Por qué? Porque nos une exactamente lo mismo a todos los que defendemos la Constitución, la unidad de España, el catálogo de libertades, la seguridad jurídica, el imperio de la ley, la propiedad privada, que es justo lo que se está vulnerando en estos momentos. Si los dos partidos o las cúpulas de los dos partidos no son capaces de unirse, teniendo en cuenta que los votantes son capaces de unirse en cualquier acto,
algo pasa con las cúpulas. Y yo en esto no voy a repartir, no me voy a poner una posición equidistante. Así como en el pasado es verdad que hubo más ataques del Partido Popular a Vox, en estos momentos Vox está teniendo una actitud desleal con España. Y lo digo literalmente. En estos momentos Vox está primando la permanencia de su hueco político y la permanencia de sus huecos laborales frente a cerrar un acuerdo. En las elecciones de julio del 23 ocurrió una cosa, y esto yo sé que Vox ha intentado desmentirlo con la boca chica. Pero yo tengo conocimiento de esa reunión y sé lo que ocurrió en esa reunión. Y hubo una cita y hubo una reunión en la que el Partido Popular ofreció ir de la mano con Vox en algunas de las listas, en algunas de las circunscripciones. Creo que en concreto eran 11 o 12 circunscripciones. Y se planteó un acuerdo que eran 10 para mí, 2 para ti. Para no perder ese voto en provincias. Los diputados de los restos en cada una de esas. El resultado eran al menos 7 u 8 diputados. Quiero recordar que Alberto Núñez Feijóo perdió la sesión de investidura por 4 votos. Es decir, nos podríamos haber librado de mi libro y nos podríamos haber librado de un periodo horrible con Pedro Sánchez. Y en aquella ocasión el que le dijo no fue Vox. Entonces las cosas, yo sé que quedas muy bien diciendo no, el PP es malísimo, Vox es buenísimo. En estos momentos parece que hay una corriente ultracrítica. Yo cuento las cosas como yo las conozco y las reproduzco como yo las conozco. No creo que a mí se me pueda acusar de antipatriota, la verdad. No, lo dudo bastante. Entonces las cosas son como son y en estos momentos es Vox el que más problemas está poniendo para una unificación en determinadas circunscripciones y para ir de la mano con el Partido Popular. Y lo digo después de haber dicho abiertamente que no considero que Alberto Núñez Feijóo sea el mejor candidato para estas elecciones. Ya. No hemos hablado apenas de tu trayectoria profesional, porque tú empiezas en el periódico Expansión. Pero hay un dato que me gustaría también que lo comentáramos, es incluso previo, porque tú supongo que eras un chaval. Tu padre era delegado de industria, creo, en San Sebastián, ¿no? En Vitoria. En Vitoria. Tuvo amenazas, tuvimos un intento de secuestro, ¿no? O sea, eso de alguna manera te conciencia sobre lo que ha ocurrido en el País Vasco, que ahora parece ser que como si no hubiera pasado, ¿no? Pero tú lo viviste como chaval, supongo. Tuvisteis que salir de allí. Sí, nos tuvimos que acabar marchando. Yo nací en el 71 y el intento de secuestro fue en el 79. Y pese a eso, mi padre intentó continuar. Lo único que pidieron en una reunión que hubo aquí en el Gobierno Central, porque eran enviados del Gobierno Central, obviamente, y lo único que pidieron era protección plena, porque teníamos agentes de protección, teníamos policía, teníamos escolta, pero la teníamos temporal porque literalmente no había agentes para la cantidad de personas que estaban bajo amenaza seria, ya con seguimientos fotográficos por parte de ETA y demás. Y pidieron que las familias tuviéramos esa protección permanente y el Ministerio de Interior les tuvo que decir que literalmente no había agentes para dar cobertura. Se ofreció en aquel momento el Cuerpo de Miñones, que era la Policía Foral de Álava, a dar esa protección. Y el responsable, el jefe del Cuerpo de Miñones, fue asesinado un año después, precisamente por ese gesto. Si os acordáis, el responsable del Cuerpo de Miñones era la persona, el marido de la viuda que monta la VT. Era Vidal Abarca. Así fue como nació la Asociación de Víctimas del Terrorismo, fruto de aquella barbaridad que se estaba viviendo. En aquel momento ya había personas en esa órbita, personas de las que vemos ahora sentadas y dando lecciones de democracia. Un tal Arnaldo Otegi, una tal Merche Purúa, que es portavoz por parte de Bildu en el Congreso de los Diputados y está condenada por enaltecimiento del terrorismo. De hecho, fue apartada del periodismo por decisión judicial porque Egin, que era su medio de comunicación, estaba siendo utilizado para marcar objetivos de ETA. Tú estudias periodismo en Pamplona, ¿no? En la Universidad de Navarra. Precisamente es Navarra, parece que tiene, no sé, me estaba acordando ahora, aunque no tenga a lo mejor sacarlo de un poco de contexto, no lo sé, pero estaba Juan Roldán, se hizo allí, ¿no? O Luis Roldán. Y no sé, ahora está el tema de, no sé cómo ves tú el tema de Chivite y quizá cuando salga publicada la entrevista haya pasado algo, ¿no? O sea, pero estamos sí. O sea, yo no soy de allí, pero le tengo un cariño brutal a Navarra. De hecho, muchas veces si la gente me pregunta, yo lo digo que me siento navarro, porque es verdad que tengo allí muchos amigos y es verdad que me tocó un periodo cuando tuvimos que salir del País Vasco, nos llevaron a Logroño y de Logroño luego ya mi padre pidió traslado a Navarra y nos quedamos en Navarra y mi madre sigue estando allí, mi hermano sigue estando allí y tal, y yo tengo un cariño tremendo a Navarra. Luego ya me vine aquí estudié ya Derecho, o sea, hice allí periodismo y aquí Derecho, ¿no? Y luego un posgrado y tal aquí también. Y a mí Navarra me da mucha pena lo que está ocurriendo en estos momentos. O sea, Navarra es el precio que ha pedido Bildu, los proetarras. Ellos sabían, cuando empiezan con todos los acuerdos con Pedro Sánchez, saben perfectamente que la gran joya de la corona que quiere PNV es el País Vasco. Y entonces ellos solicitan y dicen, vale, pues si le vas a dar al PNV el País Vasco, o ya lo tiene, el PNV el País Vasco, a nosotros danos Navarra.
Y eso es lo que estamos viendo. Los acuerdos entre Pedro Sánchez y Arnaldo Otegi y los bilduetarras han favorecido que Navarra sea una moneda de cambio. La están preparando para una integración en esa cosa espantosa que ellos llaman Euskal Herria, y que implicaría la violación de la propia capacidad autónoma como comunidad autónoma por parte de Navarra. Lo digo por esta gente que se dice muy autonomista dentro del Partido Socialista y lo que están entregando es la eliminación de una comunidad autónoma. Si tú la entregas como moneda de cambio, los responsables de eso tienen tal poder, y me estoy refiriendo a Santos Cerdán, que no les vas a poder prohibir nada. O Koldo García Izaguirre, que viene del mismo sitio. Y como eran imprescindibles para ese tipo de acuerdos, se han sentido hiperpoderosos. Y evidentemente, a partir de ahí hemos visto todo lo que han hecho. Yo quiero recordar que la red que se está detectando de cobro de comisiones ilegales en obras presuntamente amañadas, es verdad que comienza en Navarra con una concesión en el año 15 de Minamuga, una mina de potasa, donde ya aparece el rastro de Koldo García Izaguirre y de Santos Cerdán. Pero comienza allí, pero en el informe de la UCO aparecen 8 comunidades autónomas retratadas con comisiones ilegales. Es decir, que Santos Cerdán debía ser un navarro muy expansivo, sí. Llega esta expansión, me imagino, bueno, podía haberse llegado a otro medio, empezaste ahí en información económica, como habías hecho derecho también, información más jurídica. No, derecho la hice después, la hice ya trabajando, ¿no? Sí, y esa experiencia de expansión en el mundo económico, bueno, no, sigues manteniendo, ¿no? Pero luego te has cambiado más hacia la política. Sí, yo me he cambiado a lo que necesita España. Y en estos momentos, por desgracia, es muy complicado debatir de economía, pero es necesario debatir de política. No, yo le tengo muchísimo cariño a mi paso por España. Hay que ser polivalente, ¿no? Como decía Valdano. Yo llego en el año 94, recién salido de la Universidad de Navarra. Luego me tuve que volver a hacer la mili, que la hice en Pamplona. Empecé en fusilero y acabé en policía militar. Sigo guardando la boina marrón de policía militar, obviamente. Y luego me volví otra vez a expansión. Y es verdad que allí ya empiezo a hacer, empecé realmente en la mili a hacer derecho a distancia y lo terminé durante la estancia en el periódico. Luego hice un posgrado en economía en el IES también, que de hecho me lo pagó el propio periódico. Y yo le tengo muchísimo cariño y además me parece que es una pata de formación muy importante para entender lo que está pasando. O sea, es prácticamente imposible entender el grado de control que ha tenido Pedro Sánchez si no entendemos que ha estado pagando a todos los separatistas, proetarras, golpistas y demás con nuestro dinero sacado de nuestros impuestos y de las cotizaciones sociales. España va a estar durante muchísimo tiempo pagando esta etapa. Claro, porque la economía española, él siempre insiste en que va fenomenal, que va como un tiro. Y miente, sí. No hay presupuestos, desde hace se han tenido que prorrogar ya 2 años, no parece que haya perspectivas de que se vuelvan a poder aprobar. Eso es la economía española de cara a no sé, a las grandes cifras o lo que sea, puede funcionar o puede venderse como que sube el Producto Interior Bruto y tal, pero la economía de las familias, o sea, el poder adquisitivo está fatal, la vivienda está fatal. Imagino que no sé, tú si quieres hacerme una pequeña valoración no, encantado. Como experto en economía, porque no hablo solo de política. Es que es mentira. O sea, ellos están hablando de que la economía va bien. Yo te hago la pregunta, ¿conoces a alguien que te haya dicho que le ha incrementado el poder adquisitivo, que es la verdadera medición de la economía? ¿Alguien que conozcamos a alguno que le haya incrementado el poder adquisitivo de su familia? Yo no conozco a ninguno. O sea, el PIB no es un indicador político, es un indicador económico. La EPA es un indicador económico, no es un indicador político, y están utilizando como indicadores políticos indicadores económicos. ¿Qué es lo que hacen estos señores con el PIB? Es una cosa muy básica. El PIB te computa todas las rentas empresariales y particulares, todas las rentas que entran, todos los ingresos que obtenemos, toda la riqueza que generamos a lo largo de un año. Pero te entra en bruto. Es decir, cuando entran nuestros sueldos en el cómputo del PIB, entran sin quitar la parte de impuestos. ¿Qué hace él? Un saqueo fiscal descomunal, y ese saqueo fiscal descomunal lo reintroduce otra vez en el PIB como gasto público. ¿Qué está haciendo? Está introduciendo por 2 vías la misma cuantía, la que hemos metido nosotros dentro de nuestros sueldos y la que mete él como gasto público. Por eso aparece una cifra de PIB aparentemente muy llamativa y buena, pero ese PIB, o ese incremento de PIB, ¿cómo se ha pagado? Con cargo a la pérdida de poder adquisitivo por el saqueo fiscal. Cuando Pedro Sánchez llega al gobierno, un IRPF en España, de todos los españoles, en todo el año recaudaba 82.000 millones de euros. En estos momentos el IRPF está recaudando más de 120.000 millones de euros. Si coges la suma total de impuestos que se han incrementado, salen más de 140.000 millones de euros entre impuestos y cotizaciones sociales. Es decir, se nos ha incrementado más que un PIB, más que un IRPF y medio adicional de los IRPFs que teníamos cuando llegó Pedro Sánchez. Traducido, si antes los españolitos llevábamos en la mochila un IRPF, ahora llevamos 2 IRPFs y medio. Es imposible tener poder adquisitivo así.
¿Qué es lo que ha hecho él para amortiguar esa sensación? Un hiperendeudamiento brutal. Desde que llegó Pedro Sánchez, la economía se ha metido en un endeudamiento adicional de 530.000 millones de euros. 530.000 millones de euros. Hemos rebasado la órbita del 1,5 billón con B, y medio de deuda pública total. Lo vamos a estar pagando durante muchísimo tiempo. Que la gente no se olvide de una cosa, la deuda la tienes que pagar. La deuda en estos momentos se está devolviendo, sí. Bueno, o mejor dicho, con nuevas emisiones se amortizan las antiguas emisiones. No tenemos capacidad de devolución, obviamente, del montante de deuda total. Hay unos estudios que están saliendo recientemente y hablan de que en el año 2050 y 2070 estaremos a niveles en torno al 121% del PIB de deuda y en torno al 170% del PIB de deuda. Es decir, lo que está haciendo es endeudarnos a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros nietos. Y con cargo a esa deuda sigue subvencionando, sigue amamantando determinadas capas y sigue inyectando un gasto público que es lo que altera y lo que manipula y lo que da esa apariencia de que crecemos. No es verdad. O sea, si tú creces económicamente, tiene que crecer tu poder adquisitivo personal y familiar. Si no, no estás creciendo. En tu trayectoria has trabajado, has tenido incluso de jefes, pues a Melchor Miralles, a Federico Jiménez de los Santos. Son dos figuras un poco del periodismo combativo. Eso algo no sé, si te ha pegado. Quiero decir, ¿cómo los definirías a ellos? Porque diría que Melchor está un poco más ahí apartado, un poco. Yo a Melchor le tengo un cariño enorme y Melchor además a mí... Tengo que llamarle para que sí, diga. O sea, Melchor a mí me respaldó y si él escucha o ve esto, que seguro que lo hace, recordará un momento porque tuvimos un... Veo 7, me acuerdo. Veo 7, claro, y tuvimos unos escándalos relacionados de la con... TDT. Sí, con José Bono, que yo quería sacarlo y quería apostar por ello. Y hubo discusión, vamos a dejarlo ahí. Uh-huh. Y yo recuerdo la conversación con Melchor Miralles, que fue espectacular y ejemplar, y lo digo como fue. Me llamó al despacho y me dice, oye, pasa esto, hay polémica con este tema, y me dice, pero Carlos, lo que tú me digas va a misa. Y yo le dije, pues seguimos adelante. Y me dijo, pues no se habló más. La conversación debió durar, pues lo que ha durado esta explicación, 15 segundos, 20 segundos, y seguimos. Uh-huh. Y seguimos. Y aquello al final tuvo coste para él. Y yo lo sé y él lo sabe, y tuvo coste para él. Y él asumió su coste. O sea, para mí, Melchor Miralles, el trato que me dio a mí, la apuesta personal que hizo por mí, o sea, yo si digo algo malo de Melchor Miralles es para que me condenen al infierno, pero vamos, 30 vidas. Y de Federico, pues, ¿qué quieres que te cuente? Empezaste en las tertulias con él, ¿no? Federico, la primera tertulia que yo tuve fue con él, la primera. Y me parece uno de los periodistas más independientes, con mejor cabeza, con mejor formación, con mayor deseo de mejorar España, con mayor proyecto político, con mayor capacidad de análisis y con mayor capacidad de anticipación de lo que está ocurriendo. Sí, yo gracias a Dios he tenido gente muy, muy potente y de los que aprender mucho alrededor mío, sí. Uh-huh. Supongo que después de haber analizado un poco el panorama que tenemos, la situación política y tal, ¿sigues pensando que eres optimista? Porque por mucho que se ha intentado, alguna vez siempre se comenta, ¿no?, que hemos intentado destruirnos a nosotros mismos, nunca lo conseguimos. España es incapaz mira que lo intentamos, ¿no? Pero... Sí, pero no estaría de más que como novedad pero estamos en una situación más crítica quizá que nunca, ¿no? A ver, yo estoy convencido. A nivel de internacional incluso, ¿no? Por todo lo que... A ver, yo estoy convencido de que España supera clarísimamente a Pedro Sánchez. O sea, efectivamente, hemos sobrevivido a etapas y ataques y a invasiones mucho más potentes que Pedro Sánchez. España pasará esta etapa. Pero sí que tenemos que ser conscientes de que hay cosas que hay que solucionar. Y una de las cosas que hay que solucionar efectivamente es el que si somos una democracia, somos una democracia liberal. No hay otro tipo de democracia. Y una democracia liberal tiene que entender que si hay determinada gente, periodistas, jueces, fiscales, UCOs, acusaciones populares, que son importantísimas, no hemos hablado de ellas, benditas acusaciones populares que han mantenido el testigo de la justicia en un momento en el que la Fiscalía estaba vendida, la Fiscalía General. Tenemos que darnos cuenta de que si esa gente, todos nosotros, efectuamos una labor de oposición y una labor crítica, es porque eso es la democracia. Es decir, una democracia sin crítica no existe y que no se puede repetir una etapa de ataque permanente como la que estamos viviendo. Porque, repito, yo soy optimista y estoy convencido de que esto lo vamos a superar, pero tampoco es cuestión de que cada 10 años o cada 5 años volvamos a intentar a ver cómo destruimos España. A ver si alguna vez nos juntamos todos para construirla, porque puede ser la pera. Sí, ya para ir terminando, hiciste el gran impostor, ¿no? En el 2023. En el 2025 has escrito el número 1
el siguiente libro que tuvieras que escribir sobre Pedro Sánchez, porque a él le preocupa cómo va a pasar a la historia. ¿Ya Sí. tienes pensado en algún título? Hombre, me encantaría uno que se llamara Adiós. Adiós. Y de subtítulo Y no vuelvas. Eso me encantaría. Pero bueno, el próximo libro que estoy ya con él no es de esto. Es más filosófico con respecto a lo que tiene que ser un modelo económico y lo que tiene que ser un modelo de sociedad. Pero bueno, vamos, ¿qué es lo que me encantaría? Que la gente fuera consciente del daño que nos ha hecho este señor y del daño que nos sigue haciendo. De hecho, me encantaría que los votantes socialistas, no sé, dieran un campanazo y hicieran un ejercicio de reflexión y de crítica. España durante todo este tiempo, yo sé que a ellos se les ha vendido esta historia de que íbamos a tener más vivienda social, de que íbamos a poder recortar la jornada laboral. No es verdad, no es verdad. O sea, en España en estos momentos, para que nos hagamos una idea, el número de horas trabajadas totales ronda los 8 millones al trimestre. Es exactamente el mismo que en el segundo trimestre de 2008, cuando comienza, o en el año de comienzo, de la crisis subprime. La gente no ha ganado poder adquisitivo. En la primera legislatura de Pedro Sánchez, de hecho, España perdió 6,6 puntos de poder adquisitivo, cuando países liberales como Irlanda han ganado más de 20 puntos de poder adquisitivo. España se ha empobrecido. Hemos invertido el nivel de convergencia. Nosotros nos estábamos acercando al nivel de riqueza media de la Unión Europea. En estos momentos nos estamos alejando. España en estos momentos, y de hecho estos son datos de hace 2 o 3 semanas, es el país con mayor tasa de pobreza infantil solo por detrás de Bulgaria. Es el país con mayor tasa de paro de larga duración solo por detrás de Grecia, la quebrada Grecia en la crisis subprime. Somos el tercer país en pobreza relativa en todas las edades, en toda la Unión Europea, y somos el 5º país en pobreza absoluta. Si eso es el escudo social, repito a mí que me fiche la NBA. O sea, eso no es escudo social. Las políticas sociales que ellos... No son reales, es falso. O sea, solamente existe una política social: atraer empresas, crear empleo y que la gente sea consciente de que tiene que sacar su fruto, su trabajo y su porvenir en base a su esfuerzo. Punto final. Eso es la política social. Y a lo que se tiene que dedicar, evidentemente, el gobierno es a facilitar eso. No atacar empresas, no atacar prensa, no atacar jueces y no a favorecer a golpistas y a proetarras. Pues muchas gracias, Carlos. Ha sido un placer tenerte Placer el mío. con nosotros. Un placer, de verdad.